Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a aprender cómo comprobar correctamente el puente de diodos del alternador. Este componente es crucial para el funcionamiento de nuestro sistema eléctrico y saber cómo verificar su estado puede ahorrarnos muchos problemas en el futuro. A lo largo del video, les mostraré los pasos necesarios y las herramientas que necesitaremos para realizar esta comprobación de manera efectiva. Así que, si están listos, comencemos. A menudo los automovilistas se encuentran con el problema de la avería del rectificador del generador o puente de diodos. Este dispositivo es necesario para proporcionar al motor del coche una corriente de 2 periodos. En un tiempo, el puente de diodos se convirtió en un sustituto del colector que realizaba las funciones de rectificación de la tensión. Y también aumentaba la eficacia del transformador con la estabilización del nivel del flujo magnético. Puente de diodos, concepto y principio de funcionamiento. Dado que el motor del coche es el mecanismo clave de cada transporte, una revisión a tiempo de los diodos ayudará a evitar muchos problemas con el rendimiento del sistema eléctrico del coche. Causas y principales signos de avería del puente de diodos. Se considera que la principal causa de avería del rectificador es la rotura térmica del diodo, a consecuencia de la cual el semiconductor pierde sus funciones. Por eso, el puente se instala en el radiador de refrigeración del motor, que protege la pieza de los efectos térmicos. La causa más común del fallo del semiconductor es la humedad en la zona del capo. El diagnóstico visual del estado del elemento es bastante difícil, por lo que se necesita un aparato especial, un tester, para una comprobación cualitativa del puente de diodos. Problemas con la tensión y los sonidos que acompañan el movimiento del coche pueden indicar la presencia de una avería. Puede identificar una pieza defectuosa por los siguientes signos: cuando el vehículo está en marcha, los faros se atenúan, aparición repentina de ruidos de diferentes tonos, errores de dirección, descarga rápida de la batería, mal funcionamiento del aire acondicionado y de la acústica del vehículo, temperatura elevada del alternador. Al comprobar el puente de diodos con un comprobador, los devanados del alternador se marcan en el borne y encendido del indicador de señal junto con el arranque del motor. La tensión de salida del generador es inferior a 13,5 voltios. La señal más importante de problemas con el puente de diodos es una descarga rápida de la batería. Por ejemplo, si la noche anterior la carga del dispositivo estaba en un nivel alto y por la mañana desapareció por completo, o se descarga en un par de minutos después de arrancar el motor, lo más probable es que voló. Puente de diodos. Comprobación del rectificador del alternador. Para asegurarse de que el rectificador está en buen estado de funcionamiento, es suficiente para comprobar el puente de diodos con un multímetro. El diagnóstico del puente de diodos se realiza perforando el circuito semiconductor o eléctrico. Antes de perforar, los expertos recomiendan inspeccionar la conexión de la batería con ayuda de una lámpara incandescente para asegurarse de que el diodo funciona. La comprobación del puente de diodos se realiza de las siguientes maneras: mediante una lámpara. La cubierta del alternador se retira para facilitar el acceso al puente. Un contacto neutro se alimenta desde la batería a la placa del puente. A continuación, la fase se alimenta a la batería, y 0, en el devanado del estator, y en caso de avería se enciende la lámpara. Multímetro se considera el mejor dispositivo para medir la resistencia y le permite sonar el puente de diodos del generador con gran precisión. La presencia de un comprobador le permite determinar de forma independiente el fallo del puente de diodos sin visitar los centros de servicio. En la etapa inicial del diagnóstico con un multímetro, el dispositivo está conectado a la resistencia. En caso de conexión correcta, el comprobador emite un pitido.
A continuación, se retira el puente de diodos del bobinado del estator, después de lo cual los extremos del dispositivo se conectan a la placa disipadora y a los diodos. El valor 1 en el multímetro es una señal de que el diodo está en buen estado. Si los valores fluctúan en mayor o menor medida, debe ser reemplazado. Dado que el diseño de un rectificador clásico supone la presencia de 3 pares de diodos, sus lecturas al cambiar de polo deben mostrar aproximadamente el mismo valor. Importante, el puente de diodos debe marcarse con cada placa. Un pitido durante la marcación de diodos también es un indicio de mal funcionamiento del equipo. ¿Cómo reparar el puente de diodos? Antes de reparar el rectificador del alternador, es necesario realizar una preparación y una comprobación general de la operatividad de los diodos. La comprobación del mecanismo se realiza en varias etapas: desconexión de los reguladores de tensión y de la carcasa protectora del puente. Comprobación del cortocircuito mediante una batería y una lámpara incandescente. Si los diodos están dañados, el cortocircuito se produce cuando la lámpara incandescente está conectada al borne de la batería y a la carcasa del generador. Comprobación del circuito del puente de diodos. Repare o sustituya los elementos que no funcionen. Desde el puente de diodos del generador tiene un bajo costo. Para reparar el equipo será capaz de cada automovilista. Sin embargo, la reparación hecha a mano tomará mucho tiempo y no pasar horas extras en busca de información en Internet. Sugerimos que los conductores se adhieren a las siguientes recomendaciones. En el proceso de reparación, usted todavía tendrá que quitar el conjunto de puente de diodos. La entrada permanente de agua en el conjunto es la causa de su mayor resistencia al desgaste, por lo que es aconsejable reubicar el rectificador en otro lugar menos expuesto a la humedad. Los especialistas experimentados aconsejan proteger la red de a bordo con una carcasa fiable bajo el capo. El montaje y desmontaje independiente del rectificador será más caro que en una estación de servicio, pero el propietario del coche estará seguro de su fiabilidad. Comprar diodos en el mercado espontáneo costará menos, pero existe el riesgo de mal funcionamiento de las piezas. Antes de sustituir el rectificador, es necesario quitar el aislante y el elemento de fijación de edad. Asegúrese de transferirlos al nuevo puente de diodos. Si desea modernizar el rectificador e instalar 3 niveles de relé del generador, comprar 3 pares más de puentes de diodos, lo que creará un plus independiente. Importante. Para comprobar la capacidad de servicio de las piezas compradas en el mercado es bastante simple. Si el diodo sonda en el estado frío muestra de 500 a 800 ohm, y cuando el motor arranca hay una ruptura térmica, el diseño es defectuoso. ¿Cómo elegir un comprobador? La selección de un comprobador no es menos responsable que el diagnóstico del rectificador y un dispositivo correctamente seleccionado es una garantía de éxito en el diagnóstico del equipo. Si en el pasado reciente los propietarios de automóviles se enfrentaban a una escasez de equipos a la hora de comprar un multímetro, ahora se pueden adquirir en casi todas las tiendas. Anteriormente hemos mencionado una bombilla incandescente, y de hecho, este es el dispositivo más barato. Tal probador es adecuado para la detección de pequeños fallos del rectificador y no es adecuado para la búsqueda de problemas más complejos. Por lo tanto, se recomienda comprar multímetros modernos, muchos de los cuales son automáticos y están disponibles con pantallas LCD. En conclusion, nos gustaría llamar la atención sobre los siguientes aspectos. Todo propietario de un coche debe ser capaz de comprobar el puente de diodos del generador, ya que esto se considera una habilidad básica en el mantenimiento de su propio coche. Piercing. Sesca y otros comprobadores no siempre muestran el resultado final aunque se utilicen correctamente, por lo que es mejor diagnosticar
La avería con varios dispositivos. En caso de sustituir el rectificador del generador, no se olvide de su protección contra la humedad. Comprar piezas en el mercado espontáneo costará menos que en una tienda, pero existe el riesgo de comprar productos defectuosos. Para un diagnóstico preciso del puente es mejor comprar varios multímetros. Puente de diodos. Descarga de la batería. Principio de comprobación del puente de diodos con un multímetro. Proceso de sustitución del rectificador. And conclusion, comprobar correctamente el puente de diodos del alternador es fundamental para asegurar el buen funcionamiento del sistema eléctrico de nuestro vehículo. Siguiendo los pasos que hemos revisado, podemos identificar posibles fallos y evitar problemas mayores. Recuerda siempre realizar estas pruebas con precaución y, si es necesario, consultar a un profesional. Mantener el alternador en óptimas condiciones no solo prolonga su vida útil, sino que también garantiza un rendimiento eficiente del vehículo. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.